Comienzo en primer lugar presentándoos a Fernando Díaz Villanueva, a quien en primera instancia quiero agradecerle que haya venido a participar con nosotros en una de estas sesiones de la asignatura de Pensamiento Crítico. Fernando, muchas gracias por... Gracias a vosotros. Fernando, os hago una pequeña introducción. Es licenciado en Geografía e Historia y es periodista, ha colaborado con diversos medios, ¿no?, como los que veis ahí, ¿no?, Libertad Digital, La Gaceta, Intereconomía, Voz Populi. Y realmente en los últimos años ha sido especialmente conocido como divulgador histórico y como podcaster, ¿no? Tiene el programa de la Contrahistoria, que es el que fundamentalmente le ha traído aquí, y otra serie de programas como la Contracrónica y otra serie de Contra X, digamos, ¿no?, en los que aborda distintas temáticas de actualidad política, ¿no? Además es escritor, os he puesto ahí algunos de sus libros más recientes, pero tiene una lista bastante más larga, ¿no?, en los que la historia tiene un protagonismo muy relevante, ¿no? Y ese es el motivo por el que, bueno, pues lo hemos traído aquí, ¿no?, para que nos ayude a entender qué papel tiene la historia en las relaciones sociales actuales, ¿no?, que parece que puede ser una curiosidad a la que se asoman algunos, casi como afición, los que no la estudiamos directamente, pero que, como vamos a ver, pues tiene una importancia muy relevante, ¿no? Entonces, si te parece, Fernando, no sé si quieres saludar de alguna manera en especial o empezamos ya con las preguntas. Bueno, puedo decir hola, pero Fenomenal. creo que se pueden dar por saludados ya. Sí, muy bien. Pues nada, vamos a ello. La primera cuestión que yo te plantearía y que nos permite un poco abrir boca, ir pensando... fenomenal, sí. Ahora. Gracias, Luis, que estaba en mute. La primera cuestión que traería es que hemos estado viendo aquí en otras sesiones anteriores, ¿no?, que quien controla un poco el relato en un momento dado pues puede ganar legitimidad, ¿no?, puede ser capaz de persuadir mejor a sus semejantes, y hemos visto toda una serie de recursos en términos de falacias, de sesgos que los interlocutores emplean para persuadir unos a otros sobre cualquier interés que tengan, ¿no? Y claro, en esta captación del relato, uno fundamental tiene que ver con la historia, ¿no? Si uno se remonta un poco a los casos más emblemáticos que se han empleado, tú mismo en alguno de tus programas hablas de la donación de Constantino, ¿no?, de ese momento en el que los papas pues reivindicaron ser monarcas, ¿no?, y tener un territorio cuando se hallaban en la disputa entre lombardos y bizantinos, ¿no? Creo que era Esteban II, ¿no?, se le ocurrió, y a sus cardenales, acólitos y demás, pues falsificar un documento que le permitía legitimar que él podía ser monarca con autoridad en determinada región en el centro de Italia, que acabarían siendo los estados pontificios que hemos tenido durante siglos, ¿no? Y esa falsificación sirvió para, apelando a la historia, ¿no?, a un documento un hecho que habría sucedido pues 4 siglos antes de este siglo VIII, pues legitimar al Papa en esa posición, ¿no? Cuando uno se asoma un poco a episodios de este estilo, ¿no?, piensa que esto de la historia o de apoyarse en la historia es una cosa un poco del pasado, ¿no?, para quien tenga un poco curiosidad por la historia, y me consta que aquí hay unos cuantos que sí la tienen, que es una curiosidad, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que hoy la historia sigue siendo un recurso político en nuestros días? Bueno, la historia siempre es un recurso político. A nuestros antepasados los elegimos. Mismo estoy viendo a Alfonso XIII, que lo tenéis ahí colgado, un retrato bien grande. Esto significa que esta universidad, que es una universidad muy antigua, ha hecho una elección de los personajes que quiere que le antecedan y ha escogido a un monarca, el bisabuelo del actual, de Felipe VI. Es decir, siempre estamos eligiendo a nuestros antepasados. A pesar de que tenemos muchos, nos quedamos con la parte que nos interesa. Eso a título individual, pero a título colectivo es todavía más acusado eso. Los estados, ahora, antiguamente los monarcas, elegían de dónde querían venir y buscaban la legitimación ahí. Lo que has comentado de la donación de Constantino, los papas trataban de hacer ver que el emperador Constantino, era mentira, lo habían falsificado, les había donado Italia a ellos, porque en el siglo XVI el papado estaba tratando de construir un reino de Italia que dependiese exclusivamente del papa y que ya de paso pues sacasen a los españoles y a los franceses que llevaban mucho tiempo enredando por allí. Es decir, esos papas se habían ido hasta la antigüedad, hasta el siglo IV, y habían buscado una supuesta donación que les había hecho el emperador Constantino, que era un emperador importante en tanto que había sido el que había proclamado el Edicto de Milán, el que había legalizado el cristianismo dentro del Imperio Romano,
y el primer emperador que, al menos en el lecho de muerte, según cuenta la tradición, murió cristiano. Por lo tanto, había hecho una elección adecuada, no eligió a otro emperador, no eligió, qué sé yo, a Octavio Augusto, no se fue ni siquiera a una cuestión teológica, no, es que esto nos lo ha dado Dios, no, fue algo muy mundano, como era un emperador que había vivido 1000 años antes y que supuestamente les había dado una carta de propiedad. Estaba haciendo el Papa una elección. Pues lo mismo sucede con todos los gobernantes. Desde tiempo inmemorial eligen de dónde se viene porque eso les legitima. Lo hacían en la Edad Media, lo hacían posteriormente, lo hacen actualmente. En los tiempos que corren, por ejemplo, pues se hace una lectura de la historia que no es la misma que hace 80 años. Hace 80 años se hacía de otra manera, se buscaban otros antepasados. Un ejemplo clarísimo es la apreciación que se hace en España de Al-Ándalus, de lo que es la España musulmana, por decirlo así de una manera genérica. Hoy muchos en ciertas partes del país, en concreto en Andalucía, consideran que son los antepasados que les corresponden, y algunos dicen que ellos realmente provienen de aquellos andalusíes y que fueron ocupados y convertidos a la fuerza, mientras que si nos vamos a los años 50 o los años 60 era todo lo contrario, se buscaba provenir, en aquel nacionalcatolicismo de la época, directamente de los reyes católicos. La realidad es que aunque nuestro sistema político actual es muy joven, proviene del año 1978, es decir, creo que pues todos los que estamos aquí, ninguno o ni hemos vivido ni que recordamos el franquismo. Y el franquismo está a la vuelta de la esquina. Nuestro sistema político no proviene de ahí, proviene de después de la muerte de Franco. Los gobiernos tratan de hundir sus raíces, el poder trata de hundir sus raíces en algo que está más atrás. Bueno, en el caso de España, bueno, pues antes de eso hubo una serie de monarcas, sistemas políticos de los que nos sentimos herederos. Pero dentro de esos sistemas políticos unos hacen hincapié en unos y otros hacen hincapié en otros. La izquierda española, por ejemplo, hace mucho hincapié en los años de la República, que fue muy breve, duró apenas 5 años y terminó con una guerra civil, pero para ellos es una fuente continua de legitimación. En el caso del franquismo, buscaba la legitimación en el Imperio español, los reyes católicos y todo lo que vino después. Siempre la historia se manosea y se manosea muchísimo desde el poder. Totalmente. Lo que pasa es que cuando, como dices, ¿no? Al final hay intereses especialmente políticos que empiezan a manosear la historia, es fácil que el discurso se polarice, ¿no? Hemos visto en los últimos años, que nos gusta un poquito la historia, que hay ciertos temas, como por ejemplo el de la leyenda negra, ¿no? Que se han reverdecido, ¿no? en las publicaciones académicas. Hubo una publicación más o menos conocida, ¿no? De Elvira Roca Barea a propósito de imperiofobia y leyenda negra, creo que es del 16, me parece. De 2016. Eso es. Y bueno, pues fue un libro que generó en un ámbito un poco más académico, divulgativo, cierto eco, ¿no? Porque reivindicaba un poco que la leyenda negra española había sido muy contundente, que incluso tenía ecos en el presente. Ella llegaba hasta el extremo de afirmar, bueno, pues que el hecho de que exista una prima de riesgo con respecto a la capacidad de endeudamiento de Alemania y que en España sea peor, ¿no? Que esté mermada, tiene que ver todavía con los ecos de esa leyenda negra, ¿no? Y que en general, bueno, pues que todos los grandes imperios, como el estadounidense, pues tienen una propaganda contraria, ¿no? a su propia imposición, ¿no? Y claro, en contraste, pues empezó a generarse un debate que fue polarizándose, ¿no? Tenemos ahí imperiofilia, que salió al poco tiempo, ¿no? Cuestionando un poco este planteamiento que había dulcificado la imagen del Imperio Español, y esto, que es un poco un debate que puede estar un poco más en el ámbito académico, pues lo vemos reeditado o proyectado, polarizado, pues probablemente hace pocos días lo hemos visto, ¿no? Otro año más, a propósito del 12 de octubre y el famoso Día de la Hispanidad, ¿no? Como tenemos, bueno, pues algunos que como la portada del jueves, ¿no? De hace poco, ¿no? Hablan de 1492 y de ese discurso que plantea que es una fecha marcada por un supuesto genocidio indígena en América, y quienes en contra. Aquí tenemos la Asociación de Católicos, propagandistas católicos, con estas marquesinas que veis aquí, si habéis echado un vistazo por las calles de Madrid se ha visto, ¿no? Que reivindicaba un poco pues otro extremo, ¿no? No nada de genocida, somos héroes y santos, ese es el pasado que nos interesa elegir, ¿no? Entonces, viendo esta polarización que se produce, ¿no? Esa selección que decías tú,
se puede ejercer una visión crítica, aunque nos enemistemos con unos y otros, ¿no? ¿Es posible encontrar algo de verdad en la historia o tenemos que resignarnos a que la historia siempre esté manipulada? No, la historia está ahí y tenemos los hechos. Y concretamente la conquista está muy bien documentada. No sé, si tuviéramos que estudiar el antiguo Sumer o las civilizaciones que había incluso en la América prehispánica, que muchas de ellas no tenían ni siquiera manera de dejarnos testimonio escrito, ni siquiera simbólico, de cómo funcionaban, y hay que imaginárselo un poco, ¿no? Esas culturas neolíticas, bien, la documentación es poca y se puede fantasear, pero con la conquista de América poco. Si algo hicieron nuestros antepasados y los antepasados, especialmente los antepasados de los actuales americanos, fue dejarlo todo, casi todo por escrito. Hay una documentación ingente, tanto en España como en América, que los historiadores llevan desentrañando pues desde hace tranquilamente 2 siglos. Sobre todo el estudio de historia de América tomó mucha fuerza a finales del siglo XIX y hasta el momento presente. Lo del libro de María Elvira Rocabarea, que tenía ya 8 años, parece que fue ayer, fue un libro de estos que suponen un antes y un después. A mí me gustó mucho, yo fui de los primeros lectores que tuvo, porque tengo una primera edición en casa, no sé cuántas ediciones tiró, pero un montón, y fui también de los primeros en entrevistarla. Me recomendó el libro un amigo, un buen amigo, Gonzalo Altozano, y me habló del libro, me habló de María Elvira, yo no la conocía, creo que por aquel entonces no la conocía casi nadie, y me dijo, oye, pues vamos a quedar a entrevistar a María Elvira Rocabarea. Leí el libro, me encantó, y quedamos en casa de la madre de Gonzalo. Fijaos cómo era la cosa de pobre y de humilde. Quedamos en su casa, le hicimos una entrevista, que es una casa muy bonita, una entrevista ahí en el sofá, y me gustó mucho lo que contaba, me gustó mucho el libro, me parecía que reabría un debate interesante, que no se tenía desde hacía mucho tiempo, exponía muy buenas razones, y a partir de ahí la cosa ya empezó, bueno, pues como bien has dicho, a polarizarse. Apareció un anti-Rosa, María Elvira Rocabarea, que se llama Imperiofilia, y aparecieron otros muchos que ya cayeron en el terreno directamente de la leyenda rosa. La leyenda rosa es tan mala como la leyenda negra, porque es tan mala la crítica injustificada como el elogio injustificado. Es decir, cuando alguien viene y no hace más que elogiarte, aunque tú veas que no hay demasiados motivos, lo primero que haces es desconfiar. Este tipo me quiere sacar algo, me quiere robar. Es un vendedor, ¿no? Sí, claro, o un estafador más que un vendedor, o de la misma manera que alguien viene criticándote de manera injustificada. Dices, bueno, creo que está siendo injusto, no he hecho todas estas cosas de las que me acusan y además está cargando demasiado las tintas. Bien, la leyenda negra será lo segundo, la leyenda rosa es lo primero, todo es bueno, todo ha sido bueno. Y han aparecido muchos libros en los últimos años de pura leyenda rosa. La campaña esta que hicieron en las Marquesinas de Madrid, con motivo del 12 de octubre, incidía en eso. Incidía en eso además de una manera un tanto que a mí me sorprendió, porque decían, no somos héroes y somos santos. No somos ni héroes ni santos, nosotros no conquistamos América. La conquistaron los antepasados de los actuales americanos. La mayor parte de los conquistadores se quedaron en América, no volvieron a España. Hernán Cortés está enterrado. Hernán Cortés murió en España, pero murió en España por puro error. Se dirigía hacia Sevilla y se murió en un pueblito cerca de Sevilla y pidió que sus restos fuesen trasladados a México y está enterrado allí. Y otros, la mayor parte, ya digo, murieron en América y si se conservan sus restos, están allí en alguna iglesia, y de otros directamente ni se conservan. Pero bueno, que el que pasaba a las Indias pasaba para quedarse. Y esos que pasaron a las Indias, mezclándose con los naturales del lugar, dieron origen a lo que son hoy los países hispanoamericanos, que tienen mezcla en mayor o en menor medida, algunos mucha, como es el caso de Guatemala o el caso de Bolivia, porque había grandes poblaciones indígenas, y en otros menos. El caso, qué sé yo, de los del Cono Sur, en Argentina hay muy poca, en Uruguay también hay muy poca mezcla, porque había pocos indígenas y además recibieron un aporte de población, no solo española, sino de toda Europa, muy grande durante el siglo XIX. Así que parte de la identidad de esos americanos son los conquistadores, pero de nuevo, vuelvo a lo que decía al principio, como se eligen los antepasados, ellos han decidido no elegir a Hernán Cortés o a Pizarro o a Orellana como antepasado, no lo quieren, a pesar de que hace 100 años sí les parecía bien y les levantaron estatuas por todas partes, estatuas que hoy están derribando, para que veas cómo cambian estas cosas. El antepasado que hoy te gusta, mañana te puede dejar de gustar. En la España de finales del XIX hubiera sido impensable levantar una estatua, qué sé yo, a un caudillo andalusí. Hoy, en cambio, menudean por prácticamente todo lo que fue el núcleo o la parte central de la
de la España musulmana. Incluso aquí en Madrid tenemos una plazuela dedicada a un emir, Mohamed I, en cuyo momento empezó a ser habitada esta ciudad. Su nombre, Madrid, proviene del árabe Majerit. Bien, hace 100 años no hubieran pensado en homenajear a un andalusí. Hoy, en cambio, le ponemos plazas. Para que veas cómo cambia la manera en la que apreciamos la historia. Dentro de 100 años podría suceder lo contrario, que nuestros descendientes rechacen a los antepasados que nosotros hemos elegido de manera voluntaria. No sé si me sigues. Totalmente. Bien, pues con la leyenda negra y la leyenda rosa es una selección, digamos, tan interesada, tan sesgada de los antepasados, que solo te quedas con los buenos. Cuando dicen, no somos genocidas, por supuesto que no lo eres. Tú no has hecho nada, no has matado a nadie, y mucho menos has ejercido un genocidio, has perpetrado un genocidio contra un pueblo entero. En todo caso, si alguien mató a indios, fue un español o un extremeño de hace 500 años que se fue para allá y que ya se quedó a vivir allí, se reprodujo, tuvo su familia, etcétera. Pero tú realmente no hiciste nada. Porque es curioso aquí cómo los leyendanegristas o negrolegendarios han inventado hasta una palabra que ha enriquecido el acervo del castellano. Los negrolegendarios solo inciden en lo malo, en que si el genocidio, que si como la manera en la que se llevaron los metales preciosos, en cómo maltrataron a los indígenas, o incluso lo llevan más lejos, cómo hicieron imposible que estos países no se desarrollasen y no se incorporasen en condiciones al mundo moderno. Eso inciden solo en eso, la otra parte no les interesa. Los leyendarrosistas o rosalegendarios inciden solo en lo bueno, te sacan las universidades, los caminos, los hospitales, las ciudades que se fundaron, que fueron muchísimas, ignorando lo otro. Es decir, la conquista y la colonización de América fue un fenómeno muy extendido en el tiempo. No olvidéis que los virreinatos, concretamente el de Nueva España y el de Perú, los del Río de la Plata y Nueva Granada fueron más recientes, pues ya son del siglo XVIII, pero los dos primeros y los grandes fueron más longevos en el tiempo que las actuales repúblicas. De México, por ejemplo. México, ¿no?, acaba de cumplir 200 años como Estado independiente. Perdona, Fernando, creo que no se te oye. El micro. A ver, suélmelo un poco. Ay, haberme cortado. Bueno, México tiene 200 años, los cumplió en 2021 de su independencia. Bueno, pues el virreinato de Nueva España duró casi 300. Estamos hablando de un proceso histórico larguísimo, en el que pasó de todo, en el que hubo muchas generaciones de novohispanos que hicieron cosas buenas e hicieron cosas malas. De lo que se trata es, hasta incluso cosas que eran buenas en su momento, luego se interpretaron como malas y viceversa. Cosas que en aquel momento se interpretaban como malas, porque los criterios morales de las sociedades van cambiando, hoy se interpretan como buenas. Por ejemplo, el hecho de que la España del siglo, la Castilla y el Aragón del siglo XV fuese tan diversa desde el punto de vista religioso, en aquel entonces se consideraba un baldón. La unificación religiosa de los reyes católicos, una de las cosas a las que obedece es que es lo que se llevaba entonces. Eso de tener que un rey cristiano, no digamos ya si había recibido el título de católico, tuviese súbditos musulmanes, como era el caso de los moriscos, o súbditos judíos, era inconcebible. De hecho, los europeos, los franceses, los ingleses se reían, los italianos se reían de la reina Isabel y decían que era marrana, que era judía. Bien, hoy en cambio aquella Castilla o aquel Aragón del siglo XV nos parece lo más, un lugar diverso, un lugar donde dialogaban las culturas, para que veas cómo se perciben las cosas. De hecho, cuando se expulsa a los judíos, que hoy nos parece horroroso, y de hecho con nuestro criterio moral es algo horroroso expulsar a una población solo por su religión, en aquel momento se celebró. Por fin. Ya era hora de que Europa, ¿no? Ya era hora de que en España hiciesen esto, porque ya lo hemos hecho todos hemos expulsado a nuestras comunidades judías, y ya era hora de que lo hiciesen también los castellanos y los aragoneses. Esto para que veas cómo cambian las cosas dependiendo del momento en el que se hagan. A la reina católica es buena o mala dependiendo de la parte con la que te quedes. Bien, pues la leyenda negra y la leyenda rosa consisten en elegir de forma sesgada no ya el antepasado, sino la parte del antepasado que te interesa. Tomar a Hernán Cortés, una persona como cualquiera de nosotros, pero que vivió unas circunstancias muy distintas a las nuestras. La vida de Hernán Cortés fue más apasionante de lo que va a ser la de cualquiera de nosotros, que conquistó un imperio, caray, que cruzó el mundo hacia un lugar desconocido. En fin, es una historia fabulosa la de Hernán Cortés.
La vida de Hernán Cortés tuvo sus sombras y tuvo sus luces, como la vida de cualquiera de nosotros. Mirarnos a través de la luz de la santidad o de la luz de lo demoníaco no ayuda tampoco a comprender al personaje histórico en cuestión, pero los negrolegendarios solo se quedan con la parte negativa, la que incluso intensifican y aumentan, y los rosalegendarios se quedan con la parte positiva. Y es curioso además que en esa selección, cuando nacemos, como tú decías, ¿no?, en cierto ámbito, con unas creencias establecidas, que es parte de lo que hemos visto en otras sesiones, que conecta con un pasado muy remoto, nos transmiten la idea de que siempre ha sido así, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, y tú has comentado en alguno de tus programas, el ejemplo de la elección de los días nacionales, ¿no? Esto que estábamos comentando del 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre parece que es una fiesta señalada y que no es una cosa actual, ni siquiera franquista, es una cosa que, bueno, pues debe ser el Día Nacional de España desde que se produjo el primer 12 de octubre de 1492, ¿no? O el 14 de julio, si no me equivoco, que es el día de la toma de la Bastilla, ¿no?, para la Revolución Francesa, ¿no? Un día nacional, muy significado, etcétera, ¿no? Al final, el historiador, puesto un poco al servicio del poder político, actúa como seleccionador nacional en ese sentido que decías, ¿no? Elige ciertos, se ve compelido a elegir ciertos hechos, ciertas fechas, ciertos hitos que alimentan determinada visión. Pero claro, como tú comentabas, si dentro de X generaciones podemos cambiar, uno a poco que indague se da cuenta de que esto no es tan antiguo, ¿no? Es mucho más reciente, ¿no? A ver, la historia es siempre un campo de batalla. Es decir, es un campo de batalla en el que todos peleamos, precisamente en la elección de los antepasados, con qué parte nos quedamos, que es la que generalmente apoya la agenda política del momento y la agenda ideológica del momento. Nos parece bien de Isabel la Católica que hiciese unas cosas, por ejemplo, que hiciese leyes que favorecían a los indios, pero nos parece mal que expulsase a los judíos. Bien, de Isabel la Católica no nos debe ni parecer bien ni mal, es una mujer que vivió hace 500 años, tenemos que tratarla de entender, no hay que moralizar la historia, no hay que hacer presentismo, no hay que traérnosla al presente como si estuviese aquí sentada, como si diese entrevistas en la televisión, no, es un personaje histórico de hace 500 años que vivió en su época. Entonces, eso es importante. Si tú te fijas, cuando los unos y los otros, nunca mejor dicho, porque en este caso tenemos las sociedades occidentales están muy polarizadas y uno de los motivos de la polarización es la interpretación de la historia. Si te fijas, la fecha de la fiesta nacional en España es el 12 de octubre. Se proclamó como tal hace relativamente poco tiempo, en los años 80 del siglo pasado, aunque es cierto que se venía celebrando de una manera u otra desde finales del siglo XIX, pero legalmente lo es, creo que el 87 o el 88. ¿Por qué se escogió el 12 de octubre? Bueno, pues porque rebuscando en la historia, el Reino de España, es decir, ya convertido en un Estado-nación, necesitaba conmemorar un día, porque todos los Estados-nación tienen un día como tienen un himno. En un país con una historia tan rica como la nuestra es difícil. Si fuésemos una república independizada en el año 1960, de una potencia colonial sería fácil. El Día de la Independencia, en el que todos estamos de acuerdo, es el día que nos independizamos de los británicos o de los franceses. Simple. Esto lo podemos ver en África, lo podemos ver también en América. Los días nacionales de prácticamente todos los países de América son el día de su independencia, empezando por Estados Unidos, que es el 4 de julio, que fue el día en el que declararon su independencia. Pero bueno, ¿qué pasa con los países europeos? Bueno, algunos lo que hacen es que, para que todos se queden tranquilos, deciden que el Día Nacional es el cumpleaños del rey. Entonces cambia en función de quién esté reinando. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los Países Bajos, teniendo en cuenta que el rey es el símbolo de la unidad nacional. En otros, como es el caso de Francia, lo que hacen es que tuvieron un acontecimiento capital en su historia, en el caso de Francia fue la Revolución Francesa, y tomaron a finales del 19, el Día de la Bastilla, el 14 de julio, no empezó a celebrarse en 1790. Empezó a celebrarse como tal, al igual que el himno de la Marsellesa, un siglo más tarde, cuando ya queda consolidada la Tercera República Francesa. Bueno, pues en España dijeron, ¿qué hacemos? En otros casos, Alemania o Italia tuvieron una guerra mundial que les afectó mucho y entonces tuvieron que reinventarse, sobre todo Alemania. El imperio alemán desapareció, también el Tercer Reich, la República de Weimar, y tuvieron que rehacerlo sobre dos Alemanias, tuvieron que buscar un día. Al final se quedaron con la reunificación de 1990. Bien, España no entró en las guerras mundiales, no nos independizamos de nadie. Bueno, ¿qué fecha buscamos que sea más o menos de consenso? Es que es complicado. ¿Qué fecha? Y que no sea muy regional.
Es decir, podrían escoger, qué sé yo, algunos dicen el día 2 de mayo, que fue el día que los madrileños se levantaron contra los invasores franceses. Bueno, podría valer, pero no deja de ser también el día de la Comunidad de Madrid, un día muy atado a la ciudad de Madrid. El día de la toma de Granada, el 2 de enero, también se comentó. Bueno, bien, que es el día que los reyes católicos llegan a Granada y unifican ya, al menos bajo una unión personal de sus reinos. Vale, podría valer, pero de nuevo estamos hablando de un hecho muy atado a la ciudad de Granada. Bueno, pues parecía que el 12 de octubre era óptimo, el día que se descubre América, que además coincide con una advocación mariana que tiene mucha popularidad en España, y no solo en Zaragoza, que es la patrona del país, que es la Virgen del Pilar. Pues miel sobre hojuelas. Ya está, se decidió que era un buen día para encarnar los valores de ese Estado-nación surgido en el siglo XIX, que a su vez enganchaba con la historia. Pero como la historia es un campo de batalla, no tardaron en acudir, y fue muy poco después los que dijeron, no, el 12 de octubre no, porque estáis celebrando un genocidio. Esto empezó en los años 90 ya. Estáis celebrando el día que se llegó a América y que por lo tanto provocó todos los genocidios que vinieron después. Bien, esto ya empezó con el quinto centenario, ya se hablaba de esto, aunque eran pocos, y ha ido a más desde entonces. En los últimos 30 años ese tipo de ideas posmodernas, identitarias, ha ido a más. Identifican a los indígenas actuales que hay en el altiplano guatemalteco con aquellos indígenas que se encontró Colón en las Bahamas el 12 de octubre del año 1492. Lo mezclan todo y dicen, ya está, no se puede celebrar esto porque estamos celebrando un genocidio, a pesar de que el 12 de octubre no se perpetró genocidio alguno. Y tiene un elemento además geográfico, fue el día en el que dos partes de la humanidad se encontraron, después de una separación muy prolongada de varios miles de años, los humanos que se habían quedado aislados en el continente americano y los que estaban en el viejo mundo. América, como bien sabéis, fue poblada desde el norte. Entraron los primeros humanos por el estrecho de Bering cuando era sólido, no había mar, vamos. En una de las últimas glaciaciones se retiraron los casquetes polares y se quedó aislada una comunidad humana allí durante, ya digo, miles de años. Esto fue el gran aislamiento, ha sido el mayor experimento que la naturaleza ha hecho con nuestra especie de toda la historia. De toda la historia no escrita, pero sí de toda la historia de nuestra especie en el planeta. Bueno, pues podría celebrarse así. Y así se entendía hace 100 años, cuando esto empezó a utilizarse como fecha, a finales del 19. Era la época en la que en todos los países americanos, desde Canadá hasta Argentina, se erigían estatuas a Colón y se celebraba el Día de Colón o el Columbus Day. Como, bueno, este fue el primero que llegó aquí. ¿No? Sí, una especie del primero que llegó aquí posibilitó que esto tomase la forma que terminó tomando. Para los hispanoamericanos tampoco era nada extraño. Decían, bueno, aquí llegaron unos españoles y nosotros hablamos en español. Luego es fácil establecer una conexión cultural, como nosotros podemos establecer una conexión cultural con la antigua Roma. Nos es fácil, nos reconocemos fácilmente porque hablamos un latín muy evolucionado, escribimos en caracteres latinos, nuestro derecho está basado en el derecho romano. Nos cuesta más identificarnos, por ejemplo, con Al-Ándalus, porque no dejaba de ser una cultura muy distinta a la nuestra actual, pero con el Imperio Romano nos es más fácil, aunque está más lejano en el tiempo. Pues lo mismo sucedía con estos americanos de hace 100 años. Y bueno, de hace menos. El Día de la Hispanidad o de Columbus se ha celebrado hasta hace medio siglo sin ningún problema. Pero bueno, se entró dentro de la batalla. Ahora, si cambiamos el día del 12 de octubre como fiesta nacional, ¿cuál pondríamos? Si te fijas que unos han pedido el 14 de abril, por el día que se proclamó la República. Creo que fueron los de Podemos, llegaron a pedir que fuese el 15 de mayo por aquello que sucedió en 2011, porque para ellos es la fecha. De nuevo, están seleccionando el pasado que les interesa. Se pensó en su momento que el 12 de octubre iba a ser una fecha de consenso y, como ves, al final de consenso no hay nada. Porque además esa batalla en la que se convierte la historia, en el caso de España, has aludido antes al caso del franquismo, ¿no? Que se quiso remontar al relato del Imperio español, que no dejaba de ser pues una monarquía compuesta, con sus complejidades, ¿no? Pero que dibujó esa imagen mucho más uniforme de un imperio en el que Carlos V era Carlos I, en el que se reforzaba mucho ese centralismo afín al discurso franquista, pero al mismo tiempo se han rescatado de aquella época, pues la revuelta de los comuneros, por ejemplo, ha sido otro caso típico en el que se ha asociado
el discurso contrario, ¿no? Que busca rehuir de ese centralismo, de ese, si lo simplifico así, ¿no? De un nacionalismo más centralista a nacionalismos pues, periféricos o de otro tipo, ¿no? Podríamos irnos al caso del País Vasco, de Cataluña, pero el de los comuneros también es simbólico, ¿no? Acabó, si no me equivoco, corrígeme, pero acabó dando incluso color a uno de los colores de la bandera que cogió la República, ¿no? El morado de la bandera republicana, sí, eso cuenta viene la allí leyenda, de la vuelta a los comuneros, ¿no? ¿Cómo influyen los discursos nacionalistas, cómo influyen en esos discursos periféricos y centralistas los distintos relatos históricos que existen, ¿no? Aparte de este pequeño ejemplo? Bueno, en el caso de los comuneros tenemos otro ejemplo. Es decir, en el año 1520 se produce una revuelta en Castilla porque el emperador, todavía no es emperador, es rey, pero quiere ser emperador porque le corresponde, es un Habsburgo y puede optar a esa dignidad. Antes el imperio del Sacro Imperio Romano Germánico era electivo y había que sobornar a los electores. Los alemanes de la época eran bastante corruptos, como podemos ver. Entonces, el dinero no lo tenía él, tenía que pedírselo a sus súbditos. Y pidió a las ciudades de Castilla que le diesen un servicio especial porque tenía que ir ahí a Alemania y sobornar a los grandes electores para ser elegido emperador, que al final lo terminó siendo como Carlos V. Bueno, algunas ciudades de Castilla se levantan, no todas, se levantan contra él por eso, porque no quieren soltar la bolsa y porque además ve que este hombre, que es un chico muy joven, que acaba de llegar de Flandes, él es hijo de Juana de Castilla y de Felipe de Habsburgo, pues no habla bien el castellano, lo está aprendiendo y no ha venido más que con una serie de asesores y de consejeros que son todos flamencos y que están ocupando las dignidades principales y eso les enfada bastante. Bien, se levantan, van a buscar el apoyo de Juana de Castilla, que está allá en Tordesillas, no encuentra apoyo por parte de la reina y tienen que una serie de nobles se ponen al servicio del rey y sofocan esa revuelta, la revuelta de estas ciudades, que no fueron todas, insisto. Aquí los castellanistas del siglo XX lo utilizaron como una demostración palpable de que la nación castellana existía y que se había levantado en armas, etcétera, pero no todas las ciudades. Esto significa que unos castellanos del año 1520 eran buenos y otros malos. Piénsalo así. Significa que, qué sé yo, Madrid, por ejemplo, fue comunera. Era buena, pero otras ciudades que no se apuntaron a la revuelta eran malas. Si seguimos con el guión que marcan estos castellanistas, sí, te están diciendo que los madrileños de la época o los toledanos de la época estaban acertados, pero los de las ciudades que no se levantaron eran unos antipatriotas. Hacen una lectura del siglo XVI con las ideas y los conceptos propios del siglo XX o del siglo XXI. Claro, no entienden nada porque lo quieren, más tampoco quieren entenderlo. Quieren utilizarlo como reclamo para sus demandas políticas actuales, para crear un Estado-nación que esté basado en Castilla. En Cataluña nos encontramos la misma historia, pero ahí escogieron el 11 de septiembre de 1714, que fue el día en el que las tropas borbónicas tomaron la ciudad de Barcelona. Y se considera el fin, aunque no es el fin propiamente dicho, pero ya prácticamente el fin de la Guerra de Sucesión Española. Y en esa fecha se quedó ahí olvidada hasta que los nacionalistas catalanes la recuperan ya, siglo y pico después, en el siglo XIX. En vez de victorias, derrotas, ¿no? También toman, ¿no? Como pues referencia. La derrota implica victimismo. Y el victimismo es muy poderoso. Es decir, soy una víctima y requiero una reparación, exijo una reparación, porque me has hecho daño. Entonces, el nacionalismo catalán siempre ha sido muy victimista, extraordinariamente victimista. En el caso del nacionalismo vasco nace con la reclamación de los fueros y luego deriva ya en el siglo XX, en el caso de lo que se conoce como Izquierda Abertzale, bueno, nosotros somos realmente una colonia del Estado español. Es una cosa que, claro, la cuentas ahora y te lleva a reír, es inevitable. Entonces nos queremos independizar como si fuesen, qué sé yo, Guinea-Conakry o una cosa así. La ETA nace como una organización terrorista, pero ellos se creían guerrilleros de liberación como los que había en el África subsahariana. Estaban completamente convencidos que se tenían que liberar de España como se habían liberado los nigerianos o los angoleños de Portugal, vamos. Iban con el mismo rollo y que ninguna vez se liberasen iban a constituir en el País Vasco, un País Vasco expansivo, iba a incorporar Navarra, el País Vasco francés, partes de Burgos, de Santander, iban a constituir ahí una república socialista. En esto terminó el nacionalismo vasco, no lo olvidemos.
ya a finales del siglo pasado. Pero su origen es ese, nosotros nunca hemos sido españoles, nos han obligado y vamos a hacer un cherry picking, a tomar de la historia las partes que apoyan nuestra tesis y borrarla que las que no lo apoyan, simplemente. Esta expresión que lo hemos comentado creo que en alguna otra sesión, ¿no? Del cherry picking, ¿no? Elegir las cerezas que me interesan para mi discurso, ¿no? Para mi receta, y que es una crítica que se hace a la ciencia en general, ¿no? Cuando alguien está utilizando las muestras que tiene para favorecer su relato. Para desmontar ese cherry picking, lo que hemos procurado en esta asignatura, procuramos en otras sesiones y en los talleres que hacemos, es precisamente poner el dedo en la llaga de aquellas que se están dejando fuera, ¿no? De aquello que no seleccionamos. Entonces, en el caso de esos dos grandes relatos, ¿no? Negro-legendaristas, ¿no? De la leyenda negra y la leyenda rosa, pues tenemos mitos a ambos lados, ¿no? Hay mitos que bueno, pues Elvira Rocabarrera los repasaba en su día, ¿no? Que pintan a una España pues que provocó, pues eso, ¿no? Está asociada a prácticas de la Inquisición, a quema de brujas, en fin, a Felipe II tenemos aquí grabados, ¿no? Que se comía niños, o el Duque de Alba que asustaba a los niños en los Países Bajos, la imagen de un país que está condenado al cainismo, ¿no? A pegarse, en fin, que es paleto por naturaleza. Esa es una imagen que todavía puede tener cierto eco, ¿no? Hay mitos por ahí. Y luego hay mitos de la leyenda rosa, ¿no? En otro punto, ¿no? De ese imperio que no es depredador, ¿no? Que es civilizatorio, que es capaz de aportar enseguida mestizaje, universidades, lo que tú comentabas antes, ¿no? Y que incluso cuando se nos achaca algún tipo de retraso a los españoles en términos de ciencia, por ejemplo, pues allá va al rescate un Menéndez Pelayo, por ejemplo, a escribir sobre la ciencia española y los grandes hitos que ha habido, ¿no? De los Isaac Peral y compañía, tratando de nuevo, arrimar el ascua a su sardina, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los principales mitos que hoy ya están desacreditados en la historia española y que tú crees que todavía siguen ahí vigentes? A ver, mitos es que luego cada uno tiene los suyos. Es que en esto no puede decir qué idea tenemos general de la historia. Pues depende, porque como se lee en clave presentista, si preguntamos a un tipo de izquierdas, te dirá unos. Si preguntamos a alguien de derechas, te dirá otros. Insistirá en otras cosas, porque son dos relatos diferentes. Cuando Elvira Rocabarrera escribió esto, hace el primero de sus libros, hace un muy buen repaso de cómo todos los imperios tienen sus odiadores. Hoy, en fin, los estadounidenses tienen un montón de gente que les odia. La imperiofobia hoy es hacia el imperio actual, realmente existente, que es el de Estados Unidos. Si mañana hubiese un nuevo imperio chino, pues a la vuelta de unos años aparecería una imperiofobia china, como hubo una imperiofobia hacia el imperio español o hacia el imperio británico. Todo imperio, caray, los propios romanos tenían sus odiadores. Los griegos miraban a los romanos como unos bárbaros que se habían apoderado de Grecia, no entendía muy bien cómo, y que eran unos analfabetos frente a ellos que eran los verdaderamente civilizados. Bueno, esa misma impresión, la leyenda negra, no olvidéis que nace en Italia. Son los italianos los primeros en empezar a generar propaganda antiespañola. Les acaban de invadir, en Nápoles, en Sicilia, en Milán hay gobernadores españoles, y piensan lo mismo que los griegos 1500 años antes. ¿Quiénes son estos tipos de Poniente, tan poco refinados, pero que nos han ganado y nos han invadido? Luego eso ya continúa por los enemigos del rey de España, sobre todo a partir del año 1517, con la Reforma Protestante. Eso genera una propaganda anti-española o anti-rey de España muy potente entre los protestantes. Acaba de inventarse la imprenta, que permite una difusión muy grande de ideas y de panfletos y de imágenes, tan fácil como escribir un texto, un libelo, y se podía copiar infinitas veces y distribuirse a mucha velocidad, porque el rey de España del siglo XVI era el monarca más poderoso de Europa, del mundo exactamente. Era el que podía disponer de más recursos en menos tiempo, podía poner más gente en el campo de batalla porque podía permitirse el lujo de pagarla. Se habían descubierto minas de oro y de plata en América y los ejércitos de la época eran mercenarios. El rey, que podía pagar a más soldados, ostentaba la hegemonía. El rey de España la ostentó por eso, durante mucho tiempo, porque fue siglo y medio. Bueno, esto cómo no va a ocasionar odiadores, pero
leyenda negra proveniente de los protestantes se acaba tan pronto como se acaban las guerras de religión, que es en 1648. En Europa tiene una fecha que es la Paz de Westfalia. A partir de ahí los europeos dejan de matarse por cuestiones religiosas, salvo los irlandeses del norte, que continuaron con esto hasta el siglo XX. Pero en el continente se acaban los problemas de religión. Bien, el rey de España, que en aquel entonces era Felipe IV, ya deja de ser el demonio del mediodía, ya no hay problema. Las Provincias Unidas, lo que hoy es Holanda, se independiza, se queda bien clara la frontera entre protestantes y católicos, la Europa católica se rearma de razones, a raíz del Concilio de Trento y de todas las reformas que trajo, y la Europa protestante toma su propio rumbo. Las guerras que habrá a partir de ese momento ya no serán religiosas, seguirán guerreando los europeos, pero ya no será para tirarse un crucifijo a la cara. Bien, eso desaparece ahí, pero luego ya en el siglo XVIII, cuando los reyes de España pierden, tras la guerra de sucesión, cambia la dinastía y pierden las famosas posesiones europeas, es decir, Flandes, el Franco Condado, Nápoles, Milán, el reino de España que nace de esa guerra se vuelca en el Atlántico. Ya no tiene ninguna preocupación en Europa, en su patio de atrás, y deja de ser preocupante para las potencias europeas. No hay un asunto que a los holandeses ya lo que haga España les da un poco igual, no digamos a los italianos, a pesar de que en el siglo XVIII todavía hay una política italiana por parte de Felipe V muy potente, que no paró hasta colocar a uno de sus hijos como rey de Nápoles, que sería luego Carlos III. Se casó con una italiana, también tiene con dos italianas, una se le murió pronto y después con otra que era Isabel de Farnesio, que estaba obsesionada la Farnesio de que sus hijos heredasen una corona importante a ser posible en Italia. Pero ya deja de ser conflictivo Europa. Es de nuevo esa leyenda negra que había solo un siglo antes, había protagonizado toda la propaganda antiespañola, desaparece. Es a partir de ese momento cuando la propaganda antiespañola, la leyenda negra, se empieza a generar y a negociar dentro de España. Es decir, los peores odiadores de España que he conocido son españoles, no son extranjeros. Y esto que dicen, no, ahora hay una campaña tontísima contra los anglos, dicho así de manera genérica, como si los anglos fuesen 10 o 12, no sé, hay un montón de países anglosajones en el mundo, grandísimos, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia. Bueno, pues los anglos todo lo han hecho, su única obsesión es perjudicar a los hispanohablantes. Bueno, eso es una estupidez que solo cabe en la cabeza de un fanático. Y quien está soltando toda esta propaganda, en este caso de pura anglofobia, son propagandistas y fanáticos. Bien, yo he viajado por el mundo, he estado en Estados Unidos naturalmente, en Inglaterra paso bastante tiempo a lo largo del año y yo jamás he recibido una mala cara por ser español, nunca, todo lo contrario. Lo más que me encuentro allí es curiosidad. De España, además, en el caso del Reino Unido les gusta mucho porque vienen aquí de vacaciones, curiosidad por nuestro idioma, por nuestra cultura, por nuestra cocina. En Estados Unidos, 3/4 partes de lo mismo. Pues que vas a Canadá, igual. Canadá todavía es más llamativo porque ven menos españoles, y no digamos ya en Australia, donde está el odio de los anglos hacia los hispanos. En Alemania, donde también he ido muchísimo a lo largo de mi vida, 3/4 partes de lo mismo. ¿Dónde está la Alemania protestante? Estoy hablando. ¿Dónde está el odio de los protestantes alemanes hacia los españoles? En Holanda, si vamos a la Holanda actual, que siempre dicen, no, a los niños les siguen diciendo que va a venir el duque de Alba si no se duermen. Yo estoy por conocer el primer holandés de nacimiento, que me diga que a él le amenazaban con eso. Son de estas cosas, mito, ¿no? Que ese es uno de los mitos, es como lo de aquello de todo español debe mear mirando a Inglaterra, que se dice mucho en las redes sociales, es un invento de hace 4 días, no sé qué escritor se lo inventó, pero nada, insisten. Al final, todo lo que sea menospreciar a nuestro país y a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, viene de los propios españoles, no de los extranjeros. Pero claro, es fácil buscar un chivo expiatorio fuera. No sé si te has fijado. Es que nos quieren mal fuera. Nosotros somos perfectos, somos una comunidad armónica, pero fuera nos quieren ver mal. No. Es el discurso victimista que decías tú. Es que es un discurso casi indigenista. Es decir, estos que se hacen llamar hispanistas y que yo de broma llamo hispanoplanistas, lo que han convertido a los hispanos, una comunidad gigantesca, que somos los hispanohablantes, de algo así como 500 millones de personas, nos han convertido en algo así como unos indígenas sometidos a la bota del anglosajón y que tenemos que tomarnos cumplida venganza. No, mira, yo me niego. Yo pertenezco a una cultura ganadora, que es la hispana.
que está repartida por todo el mundo, en la que hay países espectaculares como el mío propio, como México, como Argentina, como Perú, como cualquiera, no sé, si la hispanidad ha fracasado, me gustaría saber qué pensarán los estonios, que viven acogotados en un rinconcito del mar Báltico y cuya cultura, en fin, ha podido expandirse lo que ha podido expandirse, que es muy poco. Así que yo no veo en esto ningún victimismo. El mundo hispano tiene problemas, pero el mundo anglosajón también. Se trata de abordar esos problemas, no de considerar que lo hispano es un problema. Si te fijas, cuando los que atacan desde un lado y desde el otro, los leyendas rosistas, en este caso en su variante hispanoplanistas, y los otros, siempre te dicen, es que saldremos de esta postración el día que se haga lo que nosotros decimos. Cuando nosotros tengamos el poder, esto se acabará. Lo que están haciendo es política, no historia. Están utilizando de manera intensa y desvergonzada la historia en beneficio de su propia agenda política, que muchas veces es disparatada. La idea de revivir el Imperio Español, por ejemplo, que algunos vienen con esa tontería. Son pocos, afortunadamente, pero que te vienen con esa idea. Hemos comentado aquí en otras sesiones que la capacidad de persuasión muchas veces tiene que ver con tu propia debilidad, ¿no? Hemos hablado del ejemplo del pavo real, ¿no? Que la selección natural se lo habría cargado, pero tiene una esplendorosa cola con la que convence a una hembra de que tiene buenos genes y por eso se reproduce, ¿no? Ese discurso victimista muchas veces es, y Elvira Roca así lo plantea, de precisamente las naciones que se están viendo impotentes ante el poder de determinado imperio, que reaccionan mediante la propaganda, ¿no? Intentando persuadir de que el que puede en realidad es malo, ¿no? Me gustaría traer a colación un sketch muy conocido de una película, de la vida de Brian, que seguro que conoces, sí, y que nos va a dar... De los romanos, ¿no? Exacto. A ver si me arranca directamente, y si no, lo pongo un segundito. Bueno, este episodio de unos nacionalistas judíos, lo revivimos, lo hemos comentado recientemente, ¿no? Veíamos que hace unos pocos años, en el 19, el presidente de México, López Obrador, ¿no? Le pedía formalmente por escrito a Felipe II pues, que emitiera una disculpa por la conquista de México, ¿no? Y esto lo hemos revivido, por lo menos aquí. Yo creo que en México se le está dando menos importancia, con el desaire al rey, que no se le ha invitado, generando un conflicto diplomático con el nombramiento de la nueva presidenta Sheinbaum, ¿no? Y entonces, de nuevo, han vuelto a la carga pues los discursos que de nuevo hemos comentado, ¿no? De qué tendrá que ver el México actual, que se remonta a aquel imperio de los mexicas, ¿no? Que quiere seleccionar de la historia esa raíz, esos antepasados, cuando realmente probablemente tenga mucha más conexión con un virreinato como el de Nueva España, que de hecho llegó a ser pues, mucho más extenso que el propio México actual, ¿no? Y el discurso contrario, oye, pero si los españoles realmente lo que hiciéramos fue pues, plagar, por ejemplo, de universidades toda América, además con una longevidad mucho más mayor que la de las supuestas primeras universidades en territorio americano, ¿no? Que parece que América solamente es Estados Unidos e intentan reivindicarse pues las universidades norteamericanas como las primeras cuando se fundaron siglos después que la española, ¿no? Creo que has dejado claro que a la historia hay que comprenderla y que no podemos traernos a Isabel la Católica aquí, pero eso quiere decir que no se puede, entiendo que la pregunta es complicada, no se puede juzgar de ninguna manera la historia. El historiador no debe hacerlo, no debe ser juez, tiene que tratar de comprender, pero como ciudadanos moralmente no podemos valorar que determinado hecho no fue bueno para determinadas personas, determinado acto. ¿Qué opinión Bueno, lo tienes? primero que debemos empezar es no utilizar la primera persona del plural. Como si lo hubiéramos hecho nosotros, el hicimos, el tal, porque en el momento que utilizas la primera persona del plural te tienes que responsabilizar de todo, ya digo, de la universidad y del asesinato, lo que te decía antes, los unos y los otros. El problema que tienen ahora mismo en México es que tienen un problemilla con sus antepasados, con sus tatarabuelos, que deberían resolver ellos mismos. Lo están tratando de sacar fuera también por motivos políticos y, como bien has dicho, han pedido al rey que pida disculpas. A ver, el rey no puede pedir disculpas, el rey representa a todos los españoles, lo digo por si no lo sabíamos porque es el jefe del Estado.
Están pidiendo que 48 millones de españoles pidan disculpas por algo que no han hecho, que no hemos hecho, y que tampoco ha hecho el rey en persona. Es decir, todo lo que pasó en México en tiempos del virreinato que llegó a ser extremadamente próspero, por cierto, en el año 1821 era de los lugares, a principios del siglo XIX, era de los lugares más prósperos del mundo, tenía una renta per cápita altísima, desde luego mucho más alta que la de España, la de la España peninsular, y lo que vino después ya será cosa, en todo caso, de los gobernantes de los dos imperios y la República Mexicana. Pero aun con todas tampoco deberían traerse a Agustín de Iturbide al presente y someterle a juicio sumario. Si lo que hizo, y en el caso de los gobernantes mexicanos, a la vista está que hicieron cosas mal porque el país era mucho más grande en su fundación de lo que es hoy en día, perdieron buena parte del país en guerras con Estados Unidos en el siglo XIX, bueno, eso ya no es cosa ni siquiera de esos antepasados del virreinato. Es decir, deberían resolver este asunto consigo mismos, pero no con los demás, y mucho menos con los españoles del momento, es decir, de esta época. Es que es un presentismo extremo lo de López Obrador y lo de Claudia Sheinbaum, es traer una historia que sucedió hace medio milenio al presente y exigir cuentas. Entonces, las universidades, las cosas que sus antepasados hicieron bien, bueno, pues eso creo que lo reconocen. Es decir, con esa parte sí se quedan sin problemas. Cuando uno llega a Ciudad de México, por cierto, el centro de Ciudad de México es monumental, no parece precisamente la capital de una colonia abandonada. Tiene unos palacios exuberantes, una catedral que ya quisiéramos tener en Madrid, porque la Ciudad de México era más grande y más importante que la propia corte en el siglo XVII o ya en el XVIII, por supuesto. Bueno, yo creo que eso sí lo valoran, lo que no quieren es la otra parte. Bueno, pero es que es un asunto suyo, es un problema suyo. Es como en el fondo están haciendo estos mexicanos lo que los hispanoplanistas hacen con los anglos, echar la culpa a los demás de un problema suyo. Es decir, si nosotros hemos tenido problemas, guerras civiles, problemas para modernizarnos, especialmente, bueno, nuestro país lo tuvo en el siglo XIX, habría que buscar en los gobiernos de la época, en las cosas que se hicieron mal, pero no en que había un anglo malvado que estaba haciendo, que nos estaba aplastando con una bota, de tal manera que lo mismo sirve para México. Si México tiene problemas, y es un país que tiene problemas, que están muy a la vista, no se buscará el responsable en el año 1700, no sé hasta qué punto es útil. Cuando dices, en México no ha tenido mucho recorrido, porque no puede tenerlo, porque cuéntaselo a un mexicano de nuestro tiempo, un país de 125 millones de habitantes. No, mira, todos tus problemas son culpa de un extremeño que llegó aquí hace 500 años. Le va a sonar tan a marciano que ni siquiera lo sigue. Es más, el conocimiento de la historia, no solo en México, sino en toda Hispanoamérica, de su historia virreinal es muy pequeño. Yo di clases en América, en Guatemala, durante un año. Y una de las cosas que me sorprendió es que mis alumnos, que tenían vuestra edad, apenas conocían la historia de su propio país, más allá de la época republicana y no demasiado. Pero todo lo que había antes de la República, todo lo que sabían era que había llegado Alvarado, que fue quien conquistó, era uno de los lugartenientes de Cortés, que fue quien conquistó Guatemala, que había hecho muchas maldades, y ya, ahí se quedaba todo. Es decir, los 300 años de Capitanía General de Guatemala los desconocían en prácticamente todo. Me llamó la atención, dije, caray, sí que saben poco. Les tuve que explicar algunas cosas, les expliqué que el primer presidente de Guatemala fue el último capitán general español, cosa que no sabían. Es decir, que muchas veces fueron los mismos altos oficiales españoles los que se quedaron como gobernantes allí. Eso es una cosa que se suele desconocer porque de nuevo se simplifica, se aplana y se utiliza el ejemplo de Bolívar para aplicarlo a todo. Y no al igual que los virreinatos fueron procesos largos y complejos, las independencias fue un proceso corto pero complejísimo. De hecho, si nos ponemos con la bibliografía no acabamos nunca, porque en cada país, en cada rincón de Centro y Sudamérica tuvo su propia dinámica. En México, concretamente, se independizaron porque aquí había habido un golpe de Estado que trajo de nuevo la aprobación de la Constitución de 1812. A las élites novohispanas no les parecía bien y se independizaron. Fue por eso. Algunos al grito de Viva Fernando VII. Sí, claro. Bueno, el grito de Dolores fue al grito de Viva Fernando VII. Ese fue en 1810, pero consiguieron frenar, los propios novohispanos consiguieron frenar ese. Fue un proceso interno, no se enviaron tropas desde España ni nada de eso, desde la península. Consiguieron frenar esa primera sonada independentista porque a la vuelta de Fernando VII al poder, o al trono, vamos,
Ya en 1814 ven que todo vuelve a la normalidad y esas mismas élites novohispanas están a gusto con eso, con el virreinato. Es en 1820, con el golpe de Riego, cuando esas élites novohispanas ven que eso ya no les interesa, no nos interesa tener un rey liberal, lo queremos absoluto. Eso es lo que a nosotros nos viene bien, y esa es la razón por qué después de la independencia no se crea una república maravillosa como la que tiene López Obrador en sus ensoñaciones, sino un imperio. Se convierten en un imperio. En México se independiza como imperio. El primer imperio mexicano, luego vendría otro, ya en la década de 1860, un imperio para que al final terminan tomando un tipo llamado Agustín de Iturbide, pero se lo ofrecen primero a la corona española, que les manden un infante. Y ya le hacemos aquí emperador de México, una cosa parecida a la que sucedió en Brasil. Bien, todos estos detalles estoy convencido que la mayor parte de los mexicanos no los conocen. Es decir, su conocimiento de la historia propia y no digamos ya de la virreinal, está muy aplanado. Sobre esa parte de desconocimiento es fácil construir narrativas políticas enloquecidas, como la de López Obrador, que por cierto es hijo de un español. Ese no llegó con la conquista, ese llegó a principios del siglo XX. Su padre era santanderino. Y luego respecto a Claudia Sheinbaum, en fin, con ese apellido, pues no sé, muy indígena no parece. Es decir, se identifican ellos con un imperio desaparecido, el mexica, que desapareció hace ya 500 años, que ocupaba además una porción minúscula del México actual, solo el Valle Central de México. Esto, si yo fuese de Monterrey o de Chihuahua o de Tijuana, me sentaría mal, porque estarían identificando todo México con ese trocito del valle, algo así como si nuestro país se llamase, qué sé yo, Madrid o Manzanares, una cosa así. Voy a cambiarte un poquito de tercio con un par de preguntas más y damos paso, que estoy viendo que los alumnos tienen unas cuantas que lanzarte. La segunda tiene que ver con la historia y la cultura popular, ¿no? Tú trabajas y haces una labor muy interesante de divulgación histórica, pero eso también, bueno, pues puede generar una reflexión crítica, ¿no? Han surgido en los últimos años, ¿no? Pues series y contenidos de todo tipo que ayudan a divulgar la historia. Lo hemos tenido a nivel nacional y otros a nivel internacional que se han hecho muy famosos. ¿Qué beneficios y peligros ves tú en la difusión y divulgación de la historia? De ficción, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Porque estoy viendo ahí sí, aquí hemos tenido Isabel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Cid, como bueno, claro, no la he visto, históricos. Entonces no te puedo decir. Pero en general, vamos. Isabel sí la vi en su momento y me pareció una buena serie. Y lo mismo con el Cid, en líneas generales no está mal. Bueno, son series de ficción inspiradas en hechos y en personajes históricos, y la ficción la digerimos mucho mejor que el ensayo, ¿no? Muchas veces que la no ficción. Es normal. Por desconocimiento a veces, ¿no? De que tenemos personajes históricos muy interesantes de los que se podrían hacer muchas series Claro, el problema es no caer en ninguno de los clichés. Es complicado. De ahí que muchas veces los directores y los guionistas pues se ponen a hacer algo sobre el siglo XVII y se quedan en la capa y espada, que siempre es agradecido, ¿no? Águila Roja, por ejemplo, ¿no? Que es de pura capa y espada, aventuras, luchas, amoríos, en fin, es pura ficción. De ahí que sean peligrosas, sobre todo cuando tienes el ambiente tan polarizado, porque o te va a caer de un lado o te va a caer del otro, y la sospecha de que te están intentando adoctrinar y traer ciertos personajes al presente es potente. Mira, el caso de Isabel estaba bien hecha, la recuerdo, esa hizo Televisión Española, y era entretenida, vamos. La actriz además que hacía Isabel lo hizo muy bien. El caso del Cid me gustó menos que la de Isabel, también es un personaje mucho más lejano. Falló el actor principal. Pero vamos, eso ya lo dije, hice una crítica para un periódico y además lo comenté en el contraplano. Pero vamos, la serie tampoco está mal. Es que ahí nos iríamos al año 1000. Es que de nuevo, es que si el Cid apareciese por esa puerta, no nos entenderíamos con él. Eso es algo que mucha gente desconoce. El castellano que hablaba era tan distinto al nuestro que necesitaríamos un intérprete. Eso es lo que nos separan 1000 años de él. Bueno, se trata de una persona tan distinta, de una época tan distinta, traerla al presente para que a las audiencias actuales les guste. Bueno, pues tienen que hacer concesiones. Pero vamos, que está bien hacer ficción histórica. A mí las películas históricas me gustan mucho y creo que en España se debería hacer más porque tenemos una historia muy rica y muy variada.
pero caer en politizarla es el problema. Sobre todo también porque se corre el riesgo, ¿no? Y era un poco la reflexión que traíamos aquí de ese sesgo de la heurística de la disponibilidad. Es decir, como lo único que sé del Cid es la serie que me he visto, pues uno ya puede, a partir de ahí, ¿no?, lanzarse a pontificar y a opinar en redes sociales. Sí, pero eso sirve para etcétera, ¿no? Las series sirven para que el que está realmente interesado se informe más. Yo recuerdo siendo niño que pusieron en la tele, en televisión española, una serie del Capitán Cook, por cierto, buenísima la serie. Vamos, es una serie de los años 80, pero sigue siendo perfectamente visible. Caray, yo recuerdo que no me la perdía se la pasaban una vez a la semana, ni un solo día. Y, ojo, no existía internet, ¿eh? Tenía que ir a la enciclopedia Larousse, tenía que irme a la biblioteca a buscar información sobre Cook, porque hizo unos viajes magníficos en el siglo XVIII. Luego, posteriormente, ya me enteré de todos los viajes de exploración que hicieron otros españoles, porque esta serie la dieron cuando yo era un adolescente. Pues como García de Loaiza o el propio viaje del Cano. Y pensé, ¿por qué no hacen esto mismo de nuestros exploradores? La serie de Cook era 100% libre de sesgos políticos. Contaba la historia de los viajes del Capitán Cook, sin más ni más. Tan difícil no es, caray. ¿Por qué aquí nos empeñamos en manosear la historia siempre con voluntad ideológica? Vemos a la derecha haciendo patrioterismo barato, como se hacía en tiempos de Franco en aquellas películas historicistas, y a la izquierda haciendo auténticos bodrios en los que se busca tratar de hacer ver que todo está mal, que todo nuestro pasado está equivocado, que hasta que ellos lleguen y gobiernen, entonces no volverá el equilibrio a la galaxia. Ese es el drama del cine histórico en España. Por suerte hay algunas cosas que no están mal. Esta serie de Isabel, ya te digo que no está mal. Es una serie que se deja ver. Otra reflexión, la última para cerrar, y damos paso a vuestras preguntas. Cuando uno se aproxima a la historia, igual que se puede contentar de manera peligrosa, ¿no?, con haber visto algún contenido de divulgación y creer que eso ya es todo, también puede comprar los relatos más simplistas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, cuando hace un poco historia comparada y que parece un lumbreras, es identificar esa idea de que la historia se repite, ¿no?, o que si no la conoces, pues estás condenado a repetirla, ¿no?, como decía Santayana. Claro, hay paralelismos que son difíciles de evadir, ¿no? Si uno piensa en la Revolución Francesa, por ejemplo, en el movimiento tumultuario que inspiró luego tantas revoluciones después, o después de ella, ¿no?, el ascenso de Napoleón y su intento de la campaña de Rusia, ¿no?, y invadirla, y cómo salió escaldado de aquel emprendimiento. Y luego, pues un siglo y medio después, piensa en la Revolución Rusa del año 17, y cómo se erige de nuevo un líder carismático, un dictador como Hitler, y emprende también una campaña contra la URSS, de la que también va a salir escaldado, etcétera. Uno tiende a tener la tentación, de manera simplificada, de con 4 cosas que he leído de historia, decir, ya está, lo tengo, ¿no? El efecto Dunning-Kruger que hemos hablado, ¿no? El creer, cuando uno sabe poquito de historia, que ya lo domina, ¿no? Y entonces ya entiende de geopolítica, ya entiende qué está sucediendo, cuando la historia en realidad es mucho más compleja y hay que emprender un largo camino de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los límites que tú consideras que hay que tener en cuenta para considerar si la historia realmente se repite o no? El efecto Dunning-Kruger tiene en español un término que es maravilloso, creado además abajo, que es el cuñadeo. Es decir, cuñadear, en una palabra. A ver, el cuñadeo es normal. Hay gente que es propensa al cuñadeo porque lo llevan dentro. Es decir, aprenden 4 cositas y ya se creen que son los que más saben, y eso es inevitable. Siempre va a haber cuñados, siempre va a haber gente que sobredimensione lo que sabe, y precisamente por eso, porque sabe poco, la ignorancia es muy osada, se encarga de hacérselo ver a todo el mundo, que es un completo ignorante. Pero bueno, si entre lo que hay en Internet, lo que se puede ver en las plataformas, la cantidad de libros que hay publicado, cualquier persona en nuestro tiempo tiene posibilidad de hacer crecer su conocimiento histórico. Solo piensa en la cantidad de podcasts, de programas de radio online que hay. Está el mío, pero es que hay muchísimos más, algunos magníficos, hechos con un gusto tremendo, que se escuchan mientras la gente hace footing por las tardes o mientras cocina. En YouTube los contenidos son infinitos. No sé, ya me hubiera gustado a mí tener hoy 17 años y tener esta cantidad, lo que me costaba a mí encontrar muchas veces información por Madrid. Me tenía que patear la ciudad de punta a punta para encontrar solo un libro. Y con todas tenía suerte, porque en Madrid, mal que bien, siempre encontrabas las cosas. Pero vamos, hoy quien es cuñado es porque quiere serlo.
Es decir, y esos no podemos evitarlo. Hay gente que tiene propensión a eso. Es decir, el enterado, el listillo, bueno, eso por más información que le pongas delante, siempre va, el número de cuñados, digamos, en una sociedad es como el de genios, es constante, ¿no? Es un porcentaje de la población. Lo bueno que tiene esta época también es que al cuñado es fácil neutralizarle. Es decir, a poco que te viene uno vacilando, pues es fácil desmontarle una narrativa, ¿no? Los políticos los utilizan de manera sistemática, los cuñados, a estos. Son los famosos troles en las redes sociales, los que, en fin, los que sirven de activistas a los partidos políticos. Ya sabéis que lo peor que puede ser alguien en la vida es infanticida y después activista a un partido político. Bueno, pues estos suelen ser todos una panda de cuñados. Bueno, muy bien, pues os voy a ir dando paso. Veo que hay un montón de preguntas, la verdad es que me alegra. Veo aquí una que ha sido aplaudida por varios de vosotros, ¿no? Dice, ¿qué opinas del dicho, la historia solo la escriben los vencedores? ¿No crees que eso condiciona mucho todo lo que nos cuentan? ¿Crees que es verdad? Bueno, sí, claro, sobre todo cuando la victoria ha sido por aniquilación del contrario. El derrotado no tiene mucha oportunidad de escribirla. Los mexicas desaparecieron y se conformó una nueva sociedad en la que ya había, en el caso americano, ¿no? Había un gobierno español. En el caso de la Hispania romana, cuando llegan los romanos aquí, van desmontando las estructuras políticas anteriores y se conforma una nueva realidad política, cultural y humana, que es la Hispania romana. Bien, la historia la escribieron esos, en un idioma distinto ya, que es el latín. Bien, es inevitable que la historia la escriban los vencedores, no hay otra. Nos preguntaban, mira, me alegro que hemos hablado del tema, ¿no? ¿Qué opinas de la presidenta de México? Que el rey de España pida perdón, fenomenal. A ver, más preguntas por aquí. Bueno, me va a costar elegir. Fíjate, aquí hablan de, bueno, un caso en el que del Papa. Si consideras que fue un error que el Papa Francisco pidiera perdón, porque sí lo hizo, ¿no? Por los pecados cometidos en la conquista de América. Alguien que no, evidentemente no lo hizo. Bueno, pero el Papa podría decir que es el representante de una institución o que es la encarnación de una institución y se sintió, yo creo que no lo debería haber hecho, pero eso es opinión mía, claro. Se sintió impelido, porque yo represento esta institución y esta institución cometió errores en el pasado. La Iglesia ya ha pedido perdón en otras ocasiones, como aquello de Galileo, ¿no? Como la Iglesia como tal, como un ente que estuvo, está y estará, pues a veces comete errores y su portavoz principal, que no deja de ser el Papa, pues se disculpa. Vamos, yo personalmente no lo hubiera hecho. ¿Crees que en Hispanoamérica existe una leyenda rosa con Simón Bolívar? Totalmente, claro. Es el antepasado elegido, concretamente de colombianos, venezolanos, concretamente de estos dos, pero vamos, como libertador general lo utilizan todos. Dice por aquí, ¿existe en otros países la misma autocrítica que existe en España? A ver, yo creo que en pocos países hay tan aficionados a la autoflagelación como el nuestro. Pero sí, claro, se puede ver autocrítica en otros países, se ve autocrítica en el Reino Unido. Hace no mucho, fue en Navidades del año pasado, estaba yo en Inglaterra y en una librería, en el Waterstones, que es una cadena de librerías muy grande que hay allí. Voy a la zona de historia, estaba en la ciudad de Cambridge, vamos, que tiene unas librerías muy generosas de títulos. Prácticamente todos los títulos, novedades sobre el Imperio Británico, la sección de Imperio Británico eran negativas, eran autocríticas. Y en Alemania no te digo, si hay autocrítica por, en fin, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de verdad de los judíos en el Holocausto, y hay mucha autocrítica. Es bueno que un país tenga autocrítica, porque es buena la autocrítica personal. La autoflagelación sistemática, pues yo ya no sé si es bueno, porque al final te impide avanzar, ¿no? Se trata de, igual que tratas de mirarte a ti mismo y verte de la manera más justa posible, sin exceso de alabanza y sin exceso de crítica, pues lo mismo sucede con los países, porque pierdes la confianza. Si todo es malo, ya de qué sirve esforzarse, ¿no? Esta pregunta, estoy repasando todas las que hacéis, no creo que nos dé tiempo a hacer todas, pero voy disparándote. Nos plantea aquí un alumno o una alumna, ¿es posible que en España, al no tener independencia o una revolución, como en Francia, nos falte un sentido de unidad nacional? No lo sé, hay muchos países que no tuvieron revolución ni independencia. Los Países Bajos, Suecia, Dinamarca. Todavía hacen alusión en los Países Bajos, ¿no? En su himno al rey de España. Sí, bueno, claro.
tiene una pequeña alusión en su himno porque es un himno con letra, pero vamos, que no, para ellos no supone, para ellos queda tan lejano en el tiempo, estamos hablando de algo del siglo XVII, que no es algo que esté en el día a día, ni mucho menos. No sé, Portugal, si es que muchos países no han necesitado una revolución. De hecho, a los franceses la revolución lo que les costó fue 100 años de inestabilidad y unas matanzas de padre muy señor mío. Es posible además que esa falta de unidad nacional tenga que ver también con la naturaleza del carácter compuesto de la monarquía hispánica en su día, ¿no? Que al final sí tuvo que tejer con una serie de distintos reinos, ¿no? A la cabeza de los cuales había un rey. Yo creo que esto es cíclico. Pero... En la España contemporánea ha habido periodos en los que se ha exaltado la unidad y en otros periodos se ha exaltado las diferencias, ¿no? Bueno, pues estamos ahora en uno en el que se exalta la diferencia. Todo por épocas. Sí. No os extraña que dentro de 40 años estén, o incluso menos, estemos al contrario. ¿Nos hace falta realmente un día de fiesta nacional? ¿Qué consecuencias tendría que no lo hubiera? Yo no lo veo necesario. Está bien, pues el 12 de octubre, pero no lo veo necesario. No, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve? No... Por tu experiencia, ¿los países hispanos realmente tienen un rechazo hacia España? ¿Y a qué se debe? Depende del país, que son muchos. Siempre centramos en México porque es el más grande, pero en Hispanoamérica hay países que son muy pro-españoles, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica se sienten muy orgullosos de provenir de España. Uruguay es otro caso. Incluso en países como Argentina o Chile, no en Perú, buena parte de Perú, los peruanos se sienten. Es que una cosa son los gobiernos y su mitología nacional, otra cosa la gente común y corriente. Es decir, la relación y la visión que tienen ellos hacia España es muy distinta, por no hablar de que una parte de la población de aquellos países ha emigrado aquí y hoy ya viven muchos desde hace 20 años en España. Alberto Garín tiene una teoría que, claro, no podremos verificar porque ya no estaremos aquí, y es que el sexto centenario del descubrimiento de América, en el año 2092, quizá alguno de vosotros llegue, se celebrará por todo lo alto y sin problemas de genocidio ni nada de esto, porque la población de España ya será mestiza con hispanoamericanos. Habrán pasado ya un siglo de mestizaje y, claro, los españoles del año 2092, de finales de este siglo, se mirarán a la cara y dirán: genocidio. ¿Qué genocidio? Si nosotros vinimos de allí, ¿dónde está el genocidio? Sería, en todo caso, a la inversa, ¿no? Pero esa es la teoría que tiene Alberto Garín y que la dice muy a menudo. Así que, bueno, quizá, no lo sé. Quizá. ¿Cómo compararías el comportamiento del Imperio Español con otros de la época, con los que, como en el siglo XIX, colonizaron África, ¿no? Ingleses, franceses, belgas... Pero es que no son contemporáneos. Se compara mucho el Imperio Español con el británico, pero es que no, apenas se solapan un poquito en el 18. Pero están en épocas distintas. El Imperio Español es comparable al portugués, o incluso al otomano, que fue contemporáneo suyo. Pero el Imperio Británico empieza en el 18, además empieza con el pie izquierdo porque empiezan con los Estados Unidos y los pierden rápido, pero realmente el Imperio Británico es una realidad política del siglo XIX, esencialmente del siglo XIX, aunque había empezado previamente, ya en el 18, pero del siglo XIX. Y ya para entonces España ha perdido su imperio. Bueno, trata de recuperar partes que, con una colonización africana muy pequeña en el norte, en el Protectorado y en Guinea Ecuatorial, pero que ya no es una potencia imperial. Entonces, comparar dos realidades imperiales tan distintas, en épocas tan distintas, no sé, cuando dicen, podemos comparar la Inglaterra del doctor Livingstone con ferrocarriles, telégrafo, etcétera, con la España medieval de Hernán Cortés, que lo que llegan allí son esencialmente caballeros con mentalidad medieval. Estaba Cervantes, un autor mexicano, por cierto, que tiene un buen libro escrito que se llama Conquistadores, lo escribió en inglés porque él le enseña en Oxford, decía que es común entre los conquistadores las apelaciones continuas a las novelas de caballerías y a la fantasía, porque eran hombres del siglo XV, hombres del final de la Edad Media. Eso lo vamos a comparar con aquellos
colonialistas británicos, Salisbury, por ejemplo, que obsesionados con tirar el telégrafo del Cairo hasta la Ciudad del Cabo, gente ya de la era industrial. Yo creo que la pregunta iba más por las consecuencias, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, es que hay una diferencia que dicen eso de imperio generador y depredador. Es una cosa que se le ocurrió a Gustavo Bueno y que no sé muy bien exactamente qué significa, porque todos los imperios generan y depredan. Es decir, el imperio español generó y depredó. Se sacaban toneladas de plata todos los años para poder financiar, entre otras cosas, los ejércitos del rey. Pero también se generó una sociedad nueva, de hecho, la sociedad hispanoamericana o virreinal. Y el imperio británico lo mismo, fue depredador y fue generador. Generó el que hoy es el mayor país del mundo y el más rico y el más importante, que es Estados Unidos. Generó una red de ferrocarriles gigantesca, que es la que siguen utilizando en la India. Un montón de universidades. Este mito de que los británicos no abrieron universidades es eso, es un mito, abrieron muchísimas. Y ciudades enteras que no existían. Se me ocurren solo las australianas, hechas desde cero, el caso de Sydney, de Melbourne, las canadienses, bueno, muchas de las estadounidenses, todas las de la costa este. Así que también generaron. Esto de mirar el pasado de forma categórica, esto solo se le puede ocurrir o a un filósofo o a un activista político. Es decir, la historia es más compleja que todo eso, pero ya sabes que el filósofo lo que busca es, escoge lo que le interesa para que apoye su teoría. No todos. De ahí viene, la mayor parte. De ahí viene lo de los imperios generadores y depredadores cuando son ambas cosas, sobre todo si los imperios se han desarrollado durante un tiempo muy largo. ¿Qué opinas, pregunta aquí otro alumno, de la verbísima de Fray Bartolomé de las Casas? ¿Crees que es legítimo que la usen para justificar su odio? Bueno, eso se utilizaba ya en el siglo XVI. Esta es una obra que Bartolomé de las Casas la tuvo con Marroquín, que fue el primer obispo de Guatemala, precisamente por eso. A ver, de Bartolomé de las Casas se pueden decir, de nuevo, cosas buenas y cosas malas. Una parte de su crítica está perfectamente razonada. En aquel entonces los encomenderos están haciendo auténticas barbaridades con los indios que les han encomendado, barbaridades para nuestros criterios morales y también para los criterios morales de la época. Es decir, la idea que tenemos hoy de los conquistadores en España es una idea eminentemente positiva, pero nuestros propios antepasados aquí en la península no la tenían así hace 2 siglos. Eran poco populares, eran populares en América. Hernán Cortés, Pizarro, etcétera, tenían buena fama en América. Ellos los consideraban sus antepasados. Aquí nuestros antepasados, los españoles peninsulares del siglo XVII, pensaban que los conquistadores eran unos aventureros sin escrúpulos. No se les celebraba lo más mínimo, para que veáis cómo cambia la cosa y cómo, en función de los antepasados que quieras elegir. Nuestros tatarabuelos del siglo XVII decidieron que no venían de los conquistadores, que no tenían nada que ver con ellos porque eran unos aventureros inmorales. Nosotros, en cambio, hemos decidido que sí, que tenemos que provenir de ellos porque eran unos tipos, bueno, héroes y santos, como la propaganda esta de las marquesinas. Y ni una cosa ni la otra, claro. ¿Se equivocó España al integrar las conquistas americanas dentro del reino? ¿Deberían haber seguido el modelo colonial inglés, dado que a día de hoy siguen conectados con sus antiguos territorios a través de organizaciones como la Commonwealth, mientras que los países hispanos están divididos y son más pobres? Pero es que hay de nuevo un cambio radical en el momento en el que se produce la independencia de los virreinatos y en el que se produce la independencia de las colonias británicas, que es en el siglo XX. No olvidéis que la India no se independiza hasta el 47, que es ayer por la tarde. Y el resto vinieron, bueno, algunas hubo que esperar hasta los años 70 a que se independizasen. La manera, las formas que se arbitraron para mantener cierto contacto, pues ya eran distintas en el siglo XX que a principios del XIX. Ojo, y se pensó en hacer algo parecido. El conde de Aranda tuvo un plan a lo que luego sería la Commonwealth, pero claro, a finales del 18, ¿quién iba a pensar la que se iba a armar a raíz de la invasión napoleónica? De nuevo, tienes que entender los acontecimientos históricos en su momento con la información disponible en su momento, no con lo que ya sabemos que pasó después. Pues montar una Commonwealth en el siglo XX está muy bien, pero una previa a la conferencia de Berlín o algo semejante en la que todavía se están repartiendo Hay una cosa África, parecida, es la conferencia iberoamericana, ¿no? Tiene su sede en Madrid, aquí en el Paseo de la Castellana. Que organizan esta cumbre que se hace todos los años y tal. ¿Por qué los bretones se sienten franceses, pero los catalanes no se sienten españoles? Hay catalanes que se sienten españoles y bretones que se sienten bretones solo, que son independentistas. Es que, de nuevo, generalizar de una manera tan temeraria, sí. no sé.
La Revolución Francesa tuvo un papel determinante en ese sentido de la unidad nacional francesa. Como que si tuvo un papel es el que crea el Estado-Nación francés, claro. Determinantísimo. Claro, yo creo que van al hilo de la otra pregunta que planteábamos, ¿no? Como en España no hubo un momento fundacional de ese estilo y... Sí que lo hubo, aquí tuvimos la invasión napoleónica, es lo que sirve de cristalizador, que fue una consecuencia de la Revolución Francesa. ¿Crees que en Estados Unidos se están lucrando de este movimiento moderno en contra del Imperio Español y las colonizaciones? ¿Quién se está lucrando? ¿Quién? No sé quién ha hecho sé la pregunta, ¿quién se pero... está lucrando? ¿Con qué? ¿Que convertir un negocio de qué? Movimiento anti-español. Bueno, aquí tienes un hispanoplanista, vamos, de categoría además. ¿Por qué crees que a pesar de estar en la época con mayor acceso a la información, la gente en general, y sobre todo los jóvenes, tienen cada vez menos conocimiento acerca de la historia de su propio país o región? Bueno, eso se decía hace ya, cuando yo era jovencito también se decía, nunca habíais tenido tanto acceso a la información y cada vez sois más ignorantes. Yo no creo que los jóvenes sepan menos de lo que sabíamos nosotros. Lo único que cada uno sabe de lo que quiere saber. Yo entiendo que a un chico de 18 años no le interesa la historia, como a mí no me interesaban las matemáticas. Absolutamente nada. No me interesaban nada. No quería saber ni oír hablar de ellas, pero en cambio me interesaba la historia. Nada más. Es que esto de que a todos nos tienen que interesar todas las asignaturas, esto solo cabe en la cabeza de, pues eso, de un planificador educativo. Está bien que haya gente que no le interese la historia, pues no te interesa, te interesan otras cosas y las harás mejor, ¿no? No todos tienen que saber historia, en una palabra. Lo único que si tienes intención de aprender, que dispongas de recursos para hacerlo. Aquí nos apuntan, ¿no? Sobre todo dicen los que no somos historiadores o no podemos juzgar con criterios, ¿cómo debe interpretarse la historia? Si incluso los relatos y los escritos del pasado en numerosas ocasiones se ven influenciadas o distorsionadas por el vencedor o por quien fue capaz de escribirlo, ¿no? Como por ejemplo el caso del descubrimiento de América u otros conflictos del pasado, ¿cómo puedes juzgar qué información está libre de sesgos o de influencia? ¿Qué criterios se emplean, ¿no? al hacer historia? ¿Cómo juzgarlo? Bueno, cuando algo viene cargado políticamente se ve. Es decir, no hace falta ser muy listo. Ves que el tipo viene con su cuento y con su rollo y con idea de metértelo a martillazos. Y esas cosas se notan. Sí, yo creo que la pregunta va cuando acuden a las fuentes, ¿no? ¿Cómo hacen los historiadores para discriminar y aumentar un poco la verosimilitud de los relatos que les llegan? El historiador acude a la fuente. La fuente no siempre está escrita. Pero bueno, si está escrita mejor. Piensa que nuestros antepasados también nos engañan, ¿eh? Hacían mentiras como nosotros. Entonces, muchas veces hay que ponerlas en duda. Ya, por eso la labor del historiador, la valoración es importante y por eso hay tanto debate en la historia. Que es bueno, además, sí, está claro. Has dicho que se deberían hacer más películas y series de la historia española. ¿Qué papel tienen las administraciones públicas en esto? En hacer películas no deberían tener ninguno, porque el Estado no está para financiar películas. No debería estar, vamos. Hablan aquí de qué tipo de incentivos, ya has dejado clara tu postura. No sé, sigo disparando. ¿Cuándo dejamos de racionalizar e intentar entender la historia y empezamos a hacer valoraciones de la historia? Lo digo sobre todo por el historiador, que plantea que Hitler no fue el malo de la Segunda Guerra Mundial y sí que lo fue Churchill, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la frontera en la que dejamos de intentar entender y nos posicionamos sin estar sesgados? Era una de las preguntas que veíamos antes, ¿no? ¿Se puede juzgar la historia y no solamente entenderla? Cuando hablamos de acontecimientos la más reciente mucho más la juzgamos, claro. Tratamos de juzgarla. Ten en cuenta que en el caso de Hitler, que es muy particular, es que es muy reciente. Es que no estamos hablando de un personaje histórico de hace 3.000 años, sino de uno de hace 80. Y que lo que hizo, los crímenes que perpetró, son crímenes según nuestra óptica y lo eran según la óptica de la época. Es decir, no olvidéis que los nazis perpetran el holocausto a escondidas, sabiendo que lo que están haciendo es malo. Así que esto podemos juzgarla no ya con nuestra óptica, nuestros criterios morales, sino con los de la propia época, que fue una matanza absurda. Luego, declarar la guerra la declaró él. Es decir, de nuevo, vamos a la cronología y vemos que la guerra la desencadena Hitler, de manera caprichosa, invadiendo Polonia, y eso desencadenó ya todo lo que vino después. Hasta Estados Unidos le declara la guerra a él, a pesar de que los Estados Unidos no le habían atacado, después de la declaración de Estados Unidos de guerra al Japón.
El Pearl Harbor, ¿no? El uso político de la historia ha popularizado visiones mitificadas de figuras como el Cid o Don Pelayo, pero en los últimos años se ha popularizado otra figura, que es Blas de Lezo. Tú lo mencionabas antes, ¿no? Con el mito aquel de hacia dónde hay que mear. ¿Hay más verdad en la visión actual de Blas de Lezo o cuánto hay de leyenda y de hipérbole? Pues mira, yo escribí un artículo sobre Blas de Lezo, creo que fue en el año 2005, es decir, hace ya casi 20 años, cuando no conocía a Blas de Lezo nadie. Simplemente leí unas cosillas, no había ningún libro publicado todavía suyo. Lo escribí para un suplemento de un periódico. Y me parecía que la historia de la defensa de Cartagena en 1741 me parecía maravillosa y fantástica. Bueno, lo último que yo iba, más la Armada acababa de nombrar a Blas de Lezo a una de sus fragatas. Bueno, lo último que yo pensaba es que se iba a convertir en un recurso patriotero. En serio, cuando escribía aquel artículo. Por cierto, la historia de Blas de Lezo es magnífica, ¿eh? Una historia guerrera muy entretenida. ¿Consideras que la polarización surge de interpretaciones divergentes de la historia o más bien que una sociedad polarizada tiende a reinterpretar aspectos de la historia para respaldar sus propios argumentos? No, la polarización surge de la política y la polarización es una cuestión de poder. La historia es una herramienta más que se utiliza para conquistar y retener el poder a cualquier costa. Fenomenal. Siguen entrando muchas. Si queréis alguna que no haya salido temática semejante a viva voz, levantando la mano. Yo creo que les estás pidiendo demasiado a estos chicos. Sí, bueno. Mírales, 3:30 de la tarde, los tienes sin comer. Fenomenal. Vamos, yo creo que hemos tratado muchos temas. Veo preguntas que son redundantes. ¿Gibraltar español? ¿Cuál es tu opinión? Gibraltar gibraltareño, esa es mi opinión. Que sean los gibraltareños los que decidan lo que hacer con su peñón, ¿no? Creo que tampoco está algo, igual que cuando dices Madrid, ¿qué? Madrid madrileño. Pues eso. Los gibraltareños les han preguntado 2 veces si quieren ser españoles y las 2 veces han dicho que no. No sé, ¿les vas a obligar? Cuando además lo que es la colonia en sí, que es un territorio británico de ultramar, es una potencia económica bestial, que da trabajo a toda la bahía de Algeciras. Lo que quizá deberíamos hacer en este lado es copiarles. No lo sé. Aplicar la misma legislación. Igual eran los gibraltareños los que salían de allí para ir a trabajar a San Roque. Pero vamos, no al revés, ¿no? Aparte hay otra cosa en esto de Gibraltar. Si os fijáis, Gibraltar se cedió a perpetuidad en el año 1713, la Paz de Utrecht. Ceuta y Melilla, el sultán de Marruecos reconoce su españolidad, a pesar de que los españoles llevaban allí mucho más tiempo, en la Paz de Badras en el año 1860. Bien, es decir, tanto Ceuta como Melilla son legítimamente españolas y además sus habitantes quieren serlo. Pues con Gibraltar lo mismo. ¿Tiene sentido alguno de los nacionalismos o parte de ellos existentes en España? No, ninguno. El nacionalismo es lo peor que le puede pasar a un país. Explota lo peor del alma humana, que es la soberbia. El calor de la tribu, tanto el que sea periférico como el centralista, ¿no? Sí, todos. Sí. Lo vinculan a esto, ¿no? También están preguntando a raíz de lo de Gibraltar. ¿Debería haber entonces referéndum en Cataluña o en Euskadi? Y si es así, ¿de qué forma? Igual que los gibraltareños podrían votar. Bueno, legalmente no es posible en Cataluña y en el País Vasco ni en ningún sitio. La Constitución no lo admite. Lo que sí podría haber es una reforma constitucional y para eso los independentistas catalanes deberían empujar en esa vía. Dicen, no, es que es difícil y tal. Bueno, más difícil, pero en otras cosas sí lo han conseguido. Bien, no, eso yo no veo ningún problema. Aquí te están haciendo una proposición. ¿Estarías dispuesto, si te surge la oportunidad, de desarrollar películas o series sobre la historia de España? No, porque yo ya tengo mi contra, que me quita todo el día, como para... Cuña publicitaria. ¿Afecta más la leyenda negra a España que a otros países o imperios? No, le afectó en su momento a la monarquía, pero ya... Que es que eso de la leyenda negra actual solo vive en la cabeza de unos cuantos activistas enloquecidos. Sí, además siempre se emplea, ¿no? Como si España fuera una excepción, ¿no? La excepción española. El excepcionalismo hispánico, sí. Eso es muy dañino, por cierto. Para todo, para lo positivo y para lo negativo también, ¿no?
Muy bien, pues no sé si estoy revisando las preguntas que habéis hecho y creo que son semejantes a las que ya le hemos lanzado a Fernando. No sé si queréis lanzarle de viva voz alguna pregunta adicional. Se quieren ir a comer. Sí, tiene bastante pinta. Bueno, pues nada, muchas gracias, Fernando. Un aplauso.